Continuamos nuestro estudio de Lucas, ahora en el capítulo 6. Así que vaya conmigo a capítulo 6 de Lucas. Vamos a leer los primeros 11 versículos allí en Lucas, capítulo 6. Así que si tiene su Biblia allí, yo voy a dar lectura en la versión NBI. Dice así: un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaban para comérselas. Por eso algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacen esto ustedes, lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y, tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y les dio también a sus compañeros. Verso 5, entonces añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaría en sábado. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte frente a todos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús dijo a los otros, verso 9, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Mirándolos a todos alrededor, le dijo al hombre: extiende la mano. Así lo hizo y la mano le quedó restablecida. Pero ellos, verso 11, se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Oremos un momento. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque nos permites reunirnos para estudiar tu palabra, y queremos ahora encomendarnos a ti para que tú uses esta porción por medio de tu Espíritu Santo y nos enseñes a cada uno de nosotros, conforme a nuestra necesidad, lo que tú quieres enseñar en este pasaje. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Permiso. Veníamos estudiando el capítulo 5, en realidad si nos remontamos al capítulo 4 de Lucas, Jesucristo estando en la sinagoga, ¿se acuerda? Ahí en Nazaret, en la tierra donde se crió, abre el rollo, ¿se acuerda? Isaías, y lee estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrolló el libro, el rollo se lo dio al ministro y se sentó, y luego les dice que esta palabra, hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. Estaba haciendo una declaración de que él era el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Mesías prometido, y estaba dando una declaración de cuál era su misión. Recordemos, Israel estaba bajo el imperio romano, venía de estar bajo el imperio, estuvieron bajo el imperio babilonio, ¿no? Estuvieron cautivos, volvieron con los persas, pero aún seguían bajo ellos, bajo los griegos, ahora bajo los romanos. No había libertad y ellos esperaban un libertador, ¿no? Que los librara de la opresión en la que estaban viviendo. Pero la declaración de Cristo nos aclara y aclara a sus contemporáneos que la libertad que Cristo trae, la liberación que aquellos que están allí observando el ministerio de Jesús y que estaban esperándole a Él, era una liberación más profunda, que era más complicada, más compleja que simplemente ser libre de los romanos, porque podría venir alguien y libertarlo de los romanos. Habían algunos separatistas que por medio de las armas querían, otros estaban ahí intentando congraciar con los romanos para que hubiera aparente libertad, y dentro de todo la había, nos estaban encima todo el tiempo. Podían seguir
cumpliendo con su religión, ofreciendo sacrificio en el templo, pero hay un problema más profundo. Así también para nosotros. Hoy muchas veces esperamos que Dios haga ciertas cosas en nuestra vida, en nuestra sociedad, y nos olvidamos del real problema del ser humano, que es su corazón, que es el pecado, que es aquello que lo mantiene cautivo, que es aquello que lo mantiene esclavizado, aquellos ídolos del corazón que construimos y a los cuales le rendimos a pleitesía y gobiernan en nuestra vida. Y después de esta declaración, vemos que él comienza a llamar a algunos de los suyos, llama a Simón, vimos también las otras semanas que llamó a Mateo, pero y entre medio comienza una serie de confrontaciones con los religiosos de su tiempo, con los que dijimos la semana pasada, probablemente esperaban, cuando Cristo comienza a llamar a algunos para seguirle, probablemente ellos esperaban que Cristo los llamase a ellos, le dijeran, ustedes se han preparado para esto, por lo tanto, vengan conmigo. Y Jesús no les niega que les sigan. El asunto es que Cristo comienza a trastocar todo aquello que era el fundamento para este grupo religioso y comienza a confrontarlos, sana y toca a un leproso. Según la ley decía que era un inmundo y no se debía tocar, ¿no? Viene a un paralítico y le perdona sus pecados y era una prerrogativa que solo estaba destinada para Dios, podía perdonar pecados. Vienen y preguntan los fariseos por qué no están ayunando y están comiendo con publicanos, y Cristo les dice porque no es momento de ayunar, es momento de celebrar. Y viene ahora estas dos ocasiones más donde Lucas las pone juntas, y si usted se da cuenta, más allá de que están recogiendo espigas y luego está este hombre con la mano seca, que probablemente es los títulos que tiene allí, pero estos dos eventos están relacionados con el día sábado, ¿no? Y hablamos de sábado más que con el día de la semana, con el día que había sido apartado por Dios de alguna manera, aún desde la creación, para que fuese un día especial. Entonces, evidentemente los fariseos, nos damos cuenta que estaban siguiendo muy de cerca a Jesús, porque estaban buscando, ellos estaban criticando a Jesús por una y otra cosa, y tanto que aun cuando estaban cruzando los campos, estaban allí presentes los fariseos, estaban buscando la necesidad de encontrar alguna falla en Jesucristo para acusarle, ¿no? Y lamentablemente, no solo en esa época, sino que también en la nuestra, encontramos muchas veces, y nos encontramos muchas veces también nosotros, en pos de mantener una limpieza, una sana doctrina, que simplemente nos encontramos criticando, ¿no? Y viendo los problemas, las fallas en las distintas doctrinas de otras personas, quizás no de Cristo en este caso, pero sí con el afán de criticar, de encontrar cualquier crítica que pueda destrozar su teología, ¿no? En este caso los fariseos estaban buscando cualquier cosa que pudiera demostrar que Cristo estaba equivocado, ¿no? Entonces, esto es lo que pasaba con los fariseos, estaban encontrando un tema de confrontación en algo que especialmente para los religiosos de este tiempo era particularmente muy sagrado, que era el día sábado, ¿no? El día sábado era un monumento, de alguna manera un recordatorio, ¿no? De la creación. Sabemos que Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo, ¿qué hizo Dios? Descansó. Mire, vaya conmigo a Éxodo, porque también lo tenemos allí en la ley que Dios da al pueblo de Israel, y precisamente para el único mandamiento de los 10 que hace una referencia histórica es al cuarto mandamiento. Éxodo 20, verso 8, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos
y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esa es la razón de por qué el pueblo de Israel guardaba este día, ¿no? Por mandato divino, ¿no? Está ahí en la ley, pero haciendo referencia histórica que aún antes que existiera el pueblo de Israel, ¿no? Dios precisamente hizo la creación en 6 días y descansó. Ahora, este día sábado, ¿para quién era? Dice, guardarás este día sábado, ¿para quién? Para Dios. Y es interesante porque los fariseos estaban no tan preocupados de que este día fuera para Dios, sino que ellos, ¿no? Estaban más preocupados de que ellos no quebrantaran, ¿no? Las disposiciones que ellos habían puesto, porque recordemos, está la ley, están los 10 mandamientos, después está el desarrollo de la ley, qué cosas podían hacer en un sábado, pero después quedaba mucho a criterio. Y normalmente cuando queda así, uno se va a un extremo o a otro. Bueno, este grupo religioso se fue a un extremo de hilar demasiado fino, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, estaba leyendo esta semana, decía, por ejemplo, alguien que se dedicaba a ser sastre, no podía. ¿Cuál es la herramienta de un sastre? Una aguja. Entonces, en ese día, el sastre no podía cargar una aguja porque era su herramienta de trabajo. Así como el labrador no podía cargar la pala o la picota, qué sé yo, pero el sastre no podía cargar la aguja porque si no eso constituía trabajo. Y esto es característico de los religiosos, no solo de ese tiempo, sino también en el día de hoy, de hilar fino qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. No solo en un día sábado, sino que como cristianos, qué es lo que nosotros podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Muchas personas, no solo los nuevos que vienen al Evangelio, muchas veces aquellos que llevan tiempo en Cristo, con el afán a veces de pedir consejo y de aclarar ciertas dudas, pero tienen esta concepción. Bueno, yo podría ir a tal lugar, por ejemplo, me invitan a una fiesta, o cuando tenemos el dilema con nuestros hijos cuando tienen 14, 15 años, dicen, mi hijo puede ir al cumple de 15, ¿será que podrá ir? Y comenzamos una serie de cosas que no es que sean menos importantes, pero nos evidenciamos de que ya sea porque queremos tener ese cuidado de no fallar a mi religión, ¿no? De no hacer lo incorrecto, que empezamos a construirnos una lista de las cosas que podemos y no podemos hacer. Y era lo que hicieron los fariseos. Bueno, estos fariseos estaban preocupados de eso y no sabemos en qué campo, no sabemos en qué lugar, pero estaban pasando por los sembrados, Cristo, probablemente para cortar camino, ¿no? Y dice que estaban allí presentes los fariseos, lo venían siguiendo, observando. La ley disponía que si alguien cruzaba se podía cruzar por los campos y se podía desganar, ¿no? El trigo. No así pasar una hoz, porque eso sería robar, ¿no? Porque estaría cosechando. Pero sí se podía desganar para poder comer, ¿no? Y estaban las estipulaciones de la ley. Lo más probable que interpretaron estos fariseos, ¿no? Porque la ley permitía, como dijimos, pasar por el campo de un vecino, arrancar un grano, siempre y cuando no intentara cosecharlo, ¿no? Pero frotarlo con las manos, porque obviamente usted saca el grano, no sé si ha sacado alguna vez los granos del trigo, ¿no? Para sacarle la cáscara y poder comer el grano hay que pasarlo por las manos. Bueno, eso es lo mismo que hace cuando se pone el grano en el piso y se hace la trilla con un caballo o hoy día con otras maquinarias. Entonces, la interpretación que están haciendo los fariseos aquí, que los discípulos, porque ellos dicen, estaban, verso 1, comían restregándola con las manos. Y esta es la interpretación, ellos estaban trillando, estaban haciendo un trabajo el día sábado. Y mire cómo comienza y cómo termina la actitud de los fariseos. ¿Por qué hacéis, verso 2, lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y vemos al final, verso 11, que ellos terminan llenos de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Esa es la actitud que tienen los religiosos, no solo de este tiempo, sino que también en el día de hoy. ¿Qué es
le están diciendo que no era lícito hacer esto en día de sábado, ¿no? Y Dios ordenó que el sábado debía ser santificado. ¿Y cómo se santificaba el día sábado? Según eso decía, en 6 días trabajarás y el séptimo vas a descansar. Ellos entendían que no trabajar significaba santificar este día. Pero este día tenía otra connotación. No era simplemente abstenerse de trabajo. Porque Éxodo nos dice, este día será para Jehová, apartarás. Mire, volvemos ahí a Éxodo y dice, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. La pregunta es, ¿Dios necesita descansar? No, ni en la creación. Él no apartó ese séptimo día para descansar porque estaba extenuado del trabajo de la creación, sino que nos deja desde la creación un principio de enseñanza, ya sea, y aún, no solo para los cristianos, sino que para la humanidad, de la importancia del descanso, ¿no? Hoy, con los avances científicos, y no solo hoy, hace siglos, comprendemos la importancia que es que nuestro cuerpo descanse. Cuando vemos que hubieron sociedades que no tomaron esto en consideración, la expectativa de vida obviamente era mucho más baja que la que tenemos hoy, donde se trabajan ciertas horas en la semana, en fin, sabemos esto, que es bueno y Dios lo establece desde la creación, pero Él, cuando da la instrucción a su pueblo de apartar este día, dice, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él las cosas cotidianas de tu día, sino que aparte este día para Él. Los fariseos estaban preocupados de que no se trabajara, de que no se hiciera nada en este día. Ahora, si va conmigo o quiere anotarlo ahí, Colosenses 1:16, porque el día sábado, dijimos, era un monumento recordatorio de la creación de Dios, ¿no? Que hizo la creación. Pero ¿para quién hizo Dios la creación? Según Colosenses, ¿alguien me puede leer Colosenses 1:16? Colosenses 1:16. Es cortito, porque lo tiene ahí, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién está hablando aquí Pablo? Ese Él, ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo. Y termina diciendo que todo fue creado por medio de Él, porque Él está participando en la creación, pero dice fue creado para Él. Porque Él es el Señor de todo lo creado. Y el día sábado es parte de la creación, por lo tanto, si probablemente tiene algún título aquí, lo que va a declarar Cristo aquí de alguna manera, confrontando a los fariseos, es que Él está por encima de todo y que Él es Señor del día sábado. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Que ahora estaba cruzando los campos en compañía de sus discípulos, para Él se había creado el día sábado y toda la creación. El sábado, como dijimos, era uno de los 10 mandamientos instituidos por Dios y era un día de descanso dedicado a que la gente no solo dejara de trabajar, sino que ese día pudiera adorar a Dios públicamente, ¿no? En conjunto, en comunidad. Así lo hacía el pueblo de Israel. Obviamente aquí tenemos que hacer teología bíblica, que es lo que estamos estudiando los días miércoles, así que le invitamos, porque al ver el panorama, nos preguntamos, ¿y entonces nosotros tendríamos que hacerlo también el sábado? Bueno, por eso así lo malinterpretan los adventistas o los sabatistas, ¿no? Pero vemos que en el Nuevo Testamento esto ya queda de alguna manera. Jesucristo, recordamos que Él dijo, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla, pero ya viendo cumplimiento de la ley, ya no es necesario restringirnos por esas estipulaciones de la ley, sino que ahora estamos bajo un nuevo pacto. Ya no estamos bajo el pacto de la ley, estamos bajo el pacto
en Jesucristo, el pacto de la gracia. Y ahora vemos que los creyentes se comenzaron a reunir. ¿Qué día? ¿Qué celebramos? ¿Cuál es el día donde adoramos a Cristo nuestro Señor? El día de hoy, que es el primer día de la semana, domingo, porque Él resucitó, así también un día domingo, y aquí es donde tenemos esta discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Pero poniéndolo así, para el Antiguo Testamento, para este tiempo aún, era el día en el cual ellos podían adorar a Dios públicamente, ¿no? Y era la actitud, la realidad el espíritu de este día era un espíritu de celebración, de alegría, que debía ser usado para... ¿Por qué es necesario descansar? A ver, ¿qué necesitamos restaurar? La fuerza, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, en definitiva, todo lo que engloba eso, que es nuestra alma, nuestro ser, necesita ser renovado, ¿verdad? Bueno, eso es una celebración, es un espíritu de gozo, de alegría. Sin embargo, los fariseos tenían la tendencia de llevar todo esto a un aspecto de agregar reglas, de añadir restricciones a este mandamiento, transformándolo así de una fiesta que era para el gozo, para la alegría, para la celebración, para la comunión con Dios y el descanso, a una carga para la gente. ¿Se da cuenta qué es lo que hace la religión? Y lo sigue haciendo en el día de hoy. Que lo que debe ser una celebración, lo que debe ser un gozo, lo que debe ser alegría, lo que debe ser descanso para el alma, se convierte en una pesada carga. En el Antiguo Testamento no se prohibía recoger granos, como dijimos, pero los fariseos estaban exagerando la ley, porque al ver que los discípulos la restregaban con las manos, dijeron, están trillando y eso es trabajo. Entonces le preguntan en el verso 2, ¿por qué hacen lo que no es lícito? Y aquí es lo hermoso de la contestación de Cristo, porque la contestación de Cristo tiende a mostrar, y no nos confundamos, pero tiende a mostrar la flexibilidad del amor y de la comprensión de Dios cuando es necesario, ¿no? Porque no es que alguno se atrevería a decir, y creo que alguno lo dijo por ahí, algunos de estos musiquillos famosos que se dan de teólogos, precisamente hablando de cuando Dios se pasa por alto la ley, dice que Dios pecó. Dios no pecó en ningún momento, lo dice la propia Escritura. No falló, pero al no cumplir la ley no está pecando. Lo que está haciendo Cristo es, al venir, Él está estableciendo ahora un nuevo pacto en su sangre. Y que ahora la ley, lo dice Gálatas, la ley fue una guía hasta Cristo. Después de Cristo necesitamos una guía. No, ya llegamos a puerto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Cristo? Nos está mostrando ¿y cómo lo hace? Hace una referencia histórica, o sea, tal como lo hizo en la tentación, ¿se acuerdan? La tentación que hizo, escrito está, acudió a la palabra, ahora hace lo mismo, va a un evento en la historia, nada más y nada menos que del rey David, para desestructurar la manera de pensar de estos fariseos, ¿no? Porque ellos tenían no solamente una mente dura, sino que esa mente dura procedía de un corazón duro, ¿no? Que no les daba descanso ni en lo físico probablemente, pero ni descanso en lo espiritual, y por eso es que vemos que en algún momento Cristo les llega a decir a ellos sepulcros blanqueados, ¿no? No era gente que uno la veía probablemente, si tratamos de imaginarnos, que eran personas con una actitud alegre, probablemente eran personas de cara larga, siempre preocupados de las cosas, de las nimiedades, ¿no? Y obviamente eso no trae gozo, no trae alegría, sino que siempre está, ¿no? La queja y siempre el buscar el pelo en la leche, como se dice, ¿no? Siempre buscando allí para algo está mal. Y eso es lo que provoca la religión, y muchas veces también en nuestra vida, en nuestro tiempo, estar preocupados de las nimiedades, y esto es lo preocupante, porque no es que estamos preocupados en nuestra vida de esta cosa, sino que en la de los demás, ¿no?
Por eso, de alguna manera, recordar la enseñanza de Cristo de ver primero la viga en nuestro ojo antes de ver la paja en el ajeno, ¿no? Entonces, la manera de obrar de Cristo a su respuesta es que Él va a un evento histórico. Y este evento es cuando David ya había sido ungido rey. Ya el pueblo sabía que era el rey elegido por Dios. Saúl era el rey elegido ¿por quién? Por el pueblo, ¿no? El pueblo dice, queremos un rey. Ahí Dios le dice, aquí tienen rey. Saúl fracasó en ser el rey que iba a guiar al pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios lo desecha y manda a Samuel a ungir a David siendo joven, ¿se acuerda? Pero aún no era momento de ser rey y él esperó pacientemente. Mientras tanto, ¿qué hizo Saúl? Empezó a perseguir a David, ¿se acuerda? Y lo perseguía. David le daba con el arpa y Saúl le daba con lanzas, ¿no? Y en esas huidas está con los hombres que lo acompañaban y llegan al templo y tenían hambre, se estaban por morir. Y cuando hay hambre, uno puede decir, no, mira, que te vaya bien, ¿no? El hambre es una necesidad primaria, ¿verdad? Y llegan ahí y dice que tuvo hambre y no solo él, sino los que estaban con él, y entró a la casa de Dios y tomó los panes de la proposición. ¿Se acuerda que en el templo está a la izquierda entrando, está el candelero, está al medio el altar de incienso y a la mano derecha hay una mesa con panes, 12 panes, ¿no? Cada uno por cada una de las tribus, y se renovaban semana a semana. Cuando se renovaban, los que podían comer esos panes eran solo los sacerdotes, ¿no? Estaban dispuestos solo para ellos, estaban separados para ellos. Sin embargo, aquí viene David, que no era un sacerdote, y pide comer, y vemos que se le dio, ¿no?, a comer y también a los que estaban con él. Y esto nos muestra cómo David, ¿no?, sabiendo que esto no lo podía hacer, pero la necesidad, ¿no?, está por encima de la reglamentación. Y esto nos enseña, no para romper la ley en cuanto a la ley que nos regula el pecado, sino a las regulaciones de muchas veces de las estipulaciones de hombres, las que nosotros ponemos, porque por supuesto también tenemos una manera de organizarnos, pero yo creo que aquí Cristo está enseñando no solamente de que Él tiene autoridad sobre todo lo creado, y incluido allí está el día sábado, sino que nos está dejando enseñanzas de cómo la necesidad, ¿no?, nos invita a ver cómo el legalismo y la religiosidad estorba de alguna manera el poder cubrir las necesidades de las personas. Y aquí hace alusión a este evento cuando David estaba en necesidad de alimento y pasaron por encima de esta reglamentación para poder cubrir una necesidad, y era lo que estaba pasando. ¿Por qué estaban recogiendo espigas? Porque tenían hambre, no era porque querían, hoy día es sábado, vamos a quebrantar la ley. No, estaban pasando por los campos y pasando, los discípulos arrancaban espigas y comían para cubrir una necesidad primaria. Pero termina esta parte en el verso 5 haciendo una declaración que también hace alusión al Antiguo Testamento. La respuesta aquí de Cristo es que Él se presenta a sí mismo como el Hijo del Hombre, que era un título que generalmente se usaba cuando se refería a Él, Cristo, a sí mismo. Y el tema central del Evangelio de Lucas es que presenta precisamente a Jesús como el Hijo del Hombre. Y esta referencia es una cita de Daniel, ¿no? Daniel capítulo 7, yo les voy a leer los versos 13 y 14, cuando se está hablando de el Hijo de Hombre, dice, en esta visión nocturna, Daniel 7, 13 y 14, vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio, dice, autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es dominio eterno que no pasará y que su reino jamás será
destruido. Esa es la cita de Daniel 7, 13 y 14. Cristo afirmaba con la actitud y la respuesta que está teniendo que todos los sacrificios, todas las ordenanzas no son un fin en sí mismos, sino que son un medio para mostrar a quién, a Cristo. Y ahora Él está diciendo el Hijo de Dios, también el Hijo del Hombre. Por lo tanto, el mismo fin, el objeto de todo lo que estaba estipulado, ¿no?, en la ley, por lo tanto Él está por encima de la ley, no para quebrarla, sino que Él es el cumplimiento de la ley. Por eso a eso se refiere Cristo cuando dice: yo no vine para abrogar la ley, sino que vine para cumplirla, pero no para que Él la cumpliese simplemente en el aspecto de, bueno, que Él no mató, que Él no falló en esto, sino que Él es el cumplimiento. En Cristo se cumple el propósito de todas estas regulaciones. Lo que Él está afirmando claramente cuando dice allí en el verso 5, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Sin duda esto no les gustó a los fariseos, y lo vemos que en el verso 11 dice que estaban furiosos, no se llenaron de furor. Ahora, Cristo lo que está declarando, ¿no?, es que Él es el Señor de todo y también es el Señor de este día sábado que era muy importante para ellos. Ahora viene otro evento, porque hay dos eventos juntos aquí, que es que luego otro día sábado, algunos se preguntarían, bueno, ¿por qué no lo hizo un jueves? ¿Por qué esperó al sábado para hacer esto, no? Pero es precisamente lo que Cristo venía a declarar, ¿no? Un día sábado entró a la sinagoga y enseñaba, ¿no? El otro caso muy similar, solamente que en vez de suceder en el campo, sucede en la sinagoga, donde estaban, como siempre, los maestros de la ley, los fariseos allí, que controlaban y seguían muy de cerca a Jesús. Y como dijimos, estaban buscando un motivo para acusarle, ¿no?, de lo que sea, ¿no? Y había esta oportunidad, ¿no?, de un hombre con su mano derecha inútil, probablemente por algún problema físico, de nacimiento, no sabemos, pero tenía su mano, cuando dice su mano seca, dice la Reina Valera, pero que tenía su mano derecha paralizada, ¿no? Y dice allí que los fariseos seguían, ¿no? Y en esta oportunidad estaba este hombre y todos estaban esperando el momento para juzgar y criticar una vez más a Jesús, y la expectativa consistía o no consistía en saber si él lo iba a sanar o no, sino que su celo religioso estaba en el interés en si lo iba a sanar o no en el día sábado. Fíjese, ahí el texto lo dice. Le acusaban, le acechaban los escribas y fariseos para ver si en el día de reposo lo sanarían. Si hubiera sido un día jueves, les daba lo mismo que Cristo sanara o no a este hombre. Pero era día de reposo y estaban viendo a ver si lo va a hacer en día de reposo. Entre paréntesis, no había ninguna estipulación en la ley si acaso sanar estaba bien, ¿no? Dijimos que trabajar, y ellos estaban tomando o estaban considerando que hacer una sanidad era una forma de obra o de trabajo. Entonces, estaban allí a la expectativa, y su celo religioso hacía que su interés estuviera enfocado si él sanaría o no en este día sábado. Cuando usted ve a alguien con necesidad como este hombre, y esto es lo que hace la religiosidad, ¿no? No está preocupado de la necesidad, está preocupado si se va a hacer lo correcto o no. Me acuerdo una vez teníamos acá, cuando habían situaciones difíciles de alguna familia, y teníamos, ¿se acuerda? Juntábamos alimentos y compartíamos. Y más de alguna persona decía, pero ¿por qué le dieron a fulano o a fulana? Estamos cubriendo una necesidad. No había por qué preguntar si era para X o para A. Eso es lo que provoca la religiosidad. Que estemos más preocupados de si estamos a quebrantar las estipulaciones que nosotros ponemos, en vez de preocuparse de cubrir la necesidad. Fue lo que hace aquí, en la primera parte, la necesidad primaria del alimento. No estaban preocupados de
de la necesidad de ellos, sino que si acaso estaban quebrantando sus propias leyes. Y en el segundo caso es lo mismo. Habiendo necesidad, Jesucristo está preocupado de cubrir esa necesidad. Y los fariseos están aquí preguntándose si lo va a sanar o no. Y como dice el verso 8, al igual que lo vimos en otro evento anterior, él conocía los pensamientos de ellos. Y le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, y pareciera Cristo confrontándolos y desafiándolos, dice, párate ahí en el medio, para que todos te vean, ¿no? Entonces Jesús les hace una pregunta, no a él, sino que a aquellos que estaban en sus pensamientos, y Cristo lo sabía, viendo qué va a hacer él, y les dice, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Cuando Cristo le dice ahí a este hombre, párate allí, en el medio, que todos te vean, es muy similar a lo que sucede con Daniel, ¿se acuerda? Daniel, ahí en Babilonia, se manda que no se debía adorar a ningún otro dios, sino que a Nabucodonosor. ¿Y qué hace Daniel? Abre las ventanas y se pone ahí a orar, ¿para qué? Para que todos lo vieran, ¿no? Para que todos lo pudieran ver, ¿no? Se le prohibió adorar a Dios, como él lo hacía hacer siempre, y él lo siguió haciendo allí, con las ventanas abiertas. Todos lo rodearon, todos lo miraron, y Jesús creó este momento de suspenso, ¿no? Buen guionista, ¿no? Para esto está bueno para un guión, de una novela, de una película, y está allí el suspenso. Antes lo había hecho, ¿no? Con el paralítico, cuando sus amigos lo bajaron, ¿no? Él le preguntó, ellos también sabían allí, Cristo sabiendo los pensamientos. Ahora esta vez pregunta, ¿está bien hacer el bien el día sábado? ¿Salvar una vida o destruirla? La Biblia sin duda no nos dice la contestación, no dice qué es lo que dijeron, simplemente quedaron allí en silencio, no pudiendo contestar a esta pregunta. Pero Jesús prosigue y le dice, extiende tu mano. Aquí Jesús, de alguna manera, tal como Daniel, desafiante, atrevido, busca la confrontación con ellos, ¿no? Porque ellos se creían que tenían el monopolio de los asuntos de Dios, de la religión, pero solamente estaban trabajando para su propio gusto. Y Jesús, con esta actitud, ¿no? Que además de mostrar que Él tiene autoridad, ¿no? Para sanar, ya lo vimos, para sanar, para limpiar, para ahora sobre la propia ley. Mirándolo todos, dice verso 10, extiende tu mano. Él ni siquiera lo tocó como lo hizo con el leproso, simplemente, ¿no? Él dio una orden, dice extiende tu mano, y él lo hizo, ¿no? Obviamente, él no podía extender la mano, ¿no? Era el asunto. Entonces ahora dice, extiende tu mano, y él lo pudo hacer, y obviamente esa fue la evidencia de la sanidad. Y como termina el texto, ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Sin duda, Jesús demostraba su señorío, ¿no? Y eso destruía la religiosidad formalista de estos fariseos, mostrándoles no solamente su falta de Dios, sino que su ignorancia respecto al corazón de Dios. Porque cuando Dios, aun cuando da instrucciones, siempre es por el bien de los suyos, nunca es por el mal de los suyos. Y la religiosidad de este tiempo y la de ahora, siempre lo que está preocupado es poner una carga sobre los demás en vez de cubrir las necesidades de las personas. Y yo creo que aquí hay muchas de las lecciones prácticas que podemos sacar para nosotros en el día de hoy. Porque sin duda nos preguntamos, bueno, ¿de qué nos sirve para nosotros? Nosotros no guardamos el sábado, nos juntamos el domingo, pero sí nosotros podemos caer en la misma actitud que estos fariseos, estando preocupados de la religiosidad. A ninguno de nosotros nos gusta reconocernos como religiosos, ¿no? A ninguno de nosotros nos gusta reconocernos como
fariseos, pero hay más de ello en nuestra mente, en nuestro corazón, de lo que queremos reconocer o de lo que nos damos cuenta. Y buscamos, de alguna manera, la forma de estructurar nuestra manera de relacionarnos con Dios. Porque para nosotros es más fácil cumplir con una lista de cosas para nosotros e imponerla a los demás que buscar una intimidad con Dios, una relación íntima con Dios, donde este Dios lo que busca es satisfacer precisamente nuestras necesidades. En este caso, la necesidad de alimento, la necesidad de salud. Eso está por encima de las regulaciones. Ahora, ¿quién es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades? ¿Cuáles son las necesidades que el hombre tiene? Las hemos enseñado aquí y lo dice el mundo afuera. O sea, lo que dice el mundo afuera es el reconocimiento de cómo nos creó Dios. Pero necesitamos aprobación, necesitamos afecto, necesitamos seguridad, necesitamos intimidad. Y todas esas grandes necesidades que el ser humano tiene, mucha gente la busca en el mundo, como dice Primera de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo busca allí satisfacer todas estas necesidades. O muchas veces nosotros buscamos satisfacerlas por medio de la religión. Y me estructuro mi forma de vida. Póngale el apellido que quiero, denominación evangélica, los centro bíblico que no existe, pero nuestra forma de establecer una manera en cómo yo busco intimidad con Dios, cuando lo que Dios está interesado es en satisfacer por medio de Cristo, porque Él es el Señor de todo lo que hago, nuestras necesidades. Jesús nos llama a entender el verdadero significado, en este caso, del día de reposo, y dijimos que el día de reposo era un tiempo ¿para qué? Para la adoración y, en este caso, siempre para la misericordia. Y la adoración a Dios, ¿en qué se resume la ley? Cristo lo dijo: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Entonces, el día sábado es para esto, para amar a Dios, para adorarle a Él y solo a Él, pero también para, no solo el día de reposo, en este caso para nosotros el domingo, sino que esto no va en contra y nunca debe ir en contra de buscar satisfacer las necesidades de las personas. Siempre yo hago alusión a la definición de ministerio que hace Warren Wiersbe, que es un gran maestro, y él dice 4 cosas: que el ministerio tiene lugar cuando 1, los recursos divinos; 2, satisfacen necesidades humanas; 3, por medio de canales amorosos, ahí entramos nosotros; 4, para la gloria de Dios. Y todos somos llamados al ministerio, lo dice Efesios 4, hacer la obra de Dios. ¿Y cómo se hace? Con los recursos que Dios da, su palabra, su gracia. ¿Para qué? Satisfacer la necesidad de las personas, no para satisfacer mi religión, mi religiosidad, y que se cumplan, ¿no?, el orden establecido de mi iglesia, sino para satisfacer la necesidad de las personas. ¿Por medio de quién? De usted y yo. ¿De qué manera? Comprendiendo y dejando de lado nuestra religiosidad que intenta limitar la adoración a un simple cumplimiento de cosas, olvidándose de la misericordia. Debemos evitar caer en el legalismo y enfocarnos en el amor y en la compasión hacia otros, reconociendo, como dice aquí, la autoridad de Jesús sobre todo, no solo el día sábado. Cuando Cristo dice que Él es el Señor del día sábado, aún del día de reposo, la palabra más importante de esa frase es el aún. Porque no es que Él sea el Señor del día de reposo nada más. Dice, aún del día de reposo, y está diciendo que Él es Señor ¿sobre qué? Sobre todo. Y sobre toda área de tu vida, Dios y Cristo es el que tiene la autoridad, incluyendo el descanso, incluyendo la sanidad, incluyendo la salud, incluyendo el hacer misericordia. Entonces,
la autoridad de Dios, de Cristo, sobre el día de reposo y su poder sanador deben animarnos a nosotros y nos exhortan a vivir en esa libertad y en ese amor de Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo, mostrando compasión y servicio. ¿Y qué mejor manera de adorar a Dios que cumpliendo lo que en esta definición hablamos de ministerio, satisfaciendo las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios? ¿Pero con qué? Con los recursos que Dios da. ¿Se acuerdan? Primera de Pedro, cuando dice allí, vaya conmigo, en Primera de Pedro capítulo 3. Capítulo 4, verso 10. Primera de Pedro 4, 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio. Cada uno nos dice, me encanta, porque podría decir todos, en el todo quedamos escondidos, pero dice cada uno, tú y yo. ¿Según qué? Según el don que Dios le ha dado. Ministrelo a los otros como buenos administradores. Somos llamados a hacer la obra del Señor. Considerando la enseñanza de hoy, ¿cuál es la actitud que nosotros estamos teniendo frente a las reglas religiosas que nosotros imponemos, o que a veces vemos que la Iglesia intenta imponer o que otros intentan imponer? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la compasión hacia los necesitados, no solo en el día de reposo, sino que cada día? ¿Cómo está siendo mi manera de mantener el equilibrio entre las observancias de ciertas normas, porque hemos de guardarlas, pero también del amor misericordioso hacia los demás? ¿Cuán flexibles podemos ser? Eso indica nuestro corazón. ¿Cuán flexible puedo ser? Eso indica la actitud de mi corazón. Reconocer la autoridad de Jesús sobre todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestro descanso. Por eso es importante este día. Lo apartamos y comenzamos este día aquí para continuarlo en el hogar, pero apartarlo para nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, que se renueve, ¿no? En la semana es difícil a veces tener tiempos especiales. Este es el día. Este es el día para poder reconocer de manera práctica que Cristo tiene autoridad sobre mi vida. ¿Cómo estás haciendo? Quizás, ¿dónde estás tú? ¿Estás como los religiosos allí? ¿O estás como Jesús, que está enseñándonos a nosotros este resumen de la ley? Amar a Dios sobre todas las cosas, y no nuestro legalismo, no nuestra religiosidad, pero también amar al prójimo, ¿no? De manera que esto se mantenga en equilibrio, ¿no? Amar a Dios nunca va a significar cumplir una lista de cosas que deja de lado al prójimo. Y amar al prójimo tampoco va a dejar de lado, ¿no?, nuestra adoración y nuestra separación de tiempo, de intimidad con Dios. Por eso el Señor Jesucristo lo resumió de esta manera, para que nosotros podamos comprender que es allí el equilibrio en estas dos cosas, ¿no? No puede ir una sin la otra. Ambas son juntas, ¿no? Se separan, se rompe esto, ¿no? Esa es una sola cosa. ¿Cuán religiosos estamos siendo? Que el Señor nos ayude a examinar nuestra vida hoy y que nos guarde, ¿no?, de el legalismo, de la religiosidad, tanto en lo público como en lo privado. A veces en lo privado pareciéramos más religiosos que lo que mostramos hacia afuera. Pero el Señor nos deja un ejemplo y una enseñanza. Pero sobre todo esto va a funcionar de alguna manera cuando reconozcamos que Él tiene autoridad y nos rendimos a esa autoridad, ¿no?, entregándole nuestro descanso, nuestra vida, nuestro trabajo también, ¿no?, y todo lo que el Señor nos ha dejado para vivir, ¿no?, en nuestras relaciones, nuestras dificultades también, nuestras victorias, ¿no?, aquellas cosas buenas de nuestra vida. También allí Cristo tiene autoridad
y que podamos reconocerlo, ¿no? Cuando empezamos a caer en la religiosidad es porque estamos batallando, ¿no? Con querer tener nosotros el control. Los fariseos querían eso, ¿no? Ellos querían tener el control de cómo se cumplía la ley. Y Cristo dice, no, la autoridad la tengo yo. Y la sigue teniendo. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial,